Muy bien, buenas tardes. Continuamos. De vuelta me presento. Soy Osvaldo de Felipe. Vamos a dar resolución al ejercicio 6.21. Ahí a trabajos prácticos. Seguimos en tasas, página 14. Dice el ejercicio 6.21. Un televisor se vende al contado en 900.000 pesos. Se puede vender con tarjeta a cobrar a los 17 días menos el 5% de comisión. Calcular. A. El precio financiado si el vendedor quiere ganar un 2% en 30 días. B. La tasa a 30 días que surge como costo para el comprador si debe pagar la tarjeta al banco a los 28 días. Y C. El rendimiento a 30 días para el banco emisor de la tarjeta. Bueno, hay muchos supuestos en este ejercicio. Tenemos una operación, ¿sí?, de compra-venta y vamos a analizar, que está muy bueno este práctico, para que vean de una sola operación los distintos rendimientos de todas las partes intervinientes. Vamos a analizar desde el punto de vista del vendedor, que vende con tarjeta de crédito mediante un sistema de cobro que hoy se ofrece en el mercado, que es muy habitual, que es más, todos los comercios están obligados a tener tarjeta de débito como medio de cobro. Lo que ocurre con el comprador, que lo paga con esa tarjeta de crédito, y cuál es el costo financiero que tiene por usar una tarjeta de crédito, suponiendo que lo está pagando sin interés, cuando en realidad para nosotros determinar siempre el costo financiero por parte de vista del comprador tenemos que analizar el flujo de contado, que lo que le hubiese salido de contado y lo que lo termina pagando, y qué gana el banco o qué rendimiento tiene el banco por la operación entre este proveedor que vende este televisor y este comprador que compra con la tarjeta de crédito que emite este banco, ¿sí? Pero vamos por partes. Primero hacemos una mínima línea de tiempo para ubicarnos. Tenemos en el momento 0 el precio de contado, que sería el valor actual de 900 pesos de ese televisor. Si nosotros tuviésemos el efectivo y fuésemos a comprarlo en el momento actual, es decir hoy, nosotros lo podemos conseguir por 900 pesos de valor de contado o en efectivo en esa casa de electrodomésticos, ¿sí? A los 17 días, que está acá, que lo dice el enunciado, dice que el comercio que lo vende en 900 pesos de contado lo puede vender con tarjeta y lo cobra a los 17 días, menos el 5% de comisión. Es decir, que este televisor que vende esta casa de electrodomésticos, ¿sí?, al venderlo con tarjeta de crédito lo va a cobrar porque el banco emisor de esa tarjeta le va a depositar la plata a los 17 días, pero del precio que ese vendedor lo venda le va a descontar el 5% de comisión. Y acá es donde vamos a poner precio de contado 900 y acá vamos a poner precio financiado, que es 0,95. ¿Por qué 0,95? Porque es a los 17 que recibe el vendedor. Recibe el total del precio que le cobró por comprarlo con tarjeta de crédito, que es el precio financiado, o lo que muchas veces se conoce en el ámbito comercial como precio de lista. Antes estaba permitido, después salió una ley que lo modificó, que existía la posibilidad de segregar un precio de contado y un precio de lista, que eran si ustedes eso lo pagaban con algún medio de pago distinto que el efectivo, que era para el de contado, que siempre obviamente era un poco mayor que el precio de contado, ¿no? El precio financiado o el de lista era mayor que el precio de contado. A los 17 días entonces el vendedor de esa casa de electrodomésticos recibe por parte del banco el 95%, porque dice que le descuenta un 5% de comisión la entidad bancaria de ese precio financiado de esa tele, y el banco a los 28 días por parte del comprador, fíjense que dice el comprador paga la tarjeta al banco a los 28 días. A los 28 días el comprador le paga a la tarjeta el total del precio financiado de lo que le salió esa televisión, ¿sí? Son tres momentos distintos de tres personas intervinientes. Esto es si nosotros en el momento 0 lo comprobáramos de contado, si tuviésemos el efectivo. En el momento 17 es lo que recibe el vendedor por parte del emisor de la tarjeta, que es el 95% del precio financiado, y a los 28 días en esta línea de tiempo es lo que pone el comprador y le paga al banco emisor de la tarjeta lo que le salió la compra de ese televisor comprándolo con tarjeta, que es el total del precio financiado.
Entonces, para resolver el inciso A, ¿qué me pide? ¿Cuál es ese precio financiado si el vendedor quiere ganar un 2% en 30 días? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Vamos a analizar dos flujos acá. Vamos a analizar lo que el vendedor recibe, ¿sí? Lo que el vendedor recibe con lo que el vendedor pone. ¿Y qué es lo que pone el vendedor? El vendedor pone el televisor, que tiene un valor de contado de 900 pesos. Y recibe el 95% de un precio financiado. Esto sería un valor actual y esto sería un valor futuro. Y lo podemos plantear con la fórmula de monto. Fíjense, el 95% del precio financiado, que es lo que recibe, es igual al valor actual, que es el precio de contado, por 1 más I sub 12. En este caso lo voy a resolver con año civil o exacto, es decir que lo vamos a expresar como I sub 365 sobre 30, porque fíjense que me dice un 2% en 30 días, es decir que esto sería una tasa equivalente mensual o una tasa efectiva para el mes. Una tasa equivalente, una tasa subperiódica, es la I sub 12 si usáramos año comercial, es la I 365 sobre 30 si usamos año civil. ¿Elevado a qué? A la M por N. M es el plazo de la tasa, que es un año, que capitaliza cada 30, esto es lo que me daría 12 si fuese año comercial, por el plazo de la operación, que esto es N. ¿Y cuándo recibe el dinero el vendedor? A los 17 días, que es como hicimos acá en la línea de tiempo. Pone el televisor en el momento 0 y lo cobra en el momento 17. Si quiere ganar un 2% mensual por esta simple operación financiera, ¿sí? Por el simple hecho de financiarse con la tarjeta de crédito, ¿a qué precio lo tiene que publicar? Porque recuerden que el banco le va a pagar el 95% de ese precio que publica. Y puedo reemplazar todos los datos porque tengo el valor de contado, lo tengo, que sería el capital inicial, que es 900, tengo la tasa que quiero ganar, que es el 2%, y tengo el plazo de la operación. Lo único que me falta saber es cuál es el valor futuro, el monto o el precio financiado. Y acá el M por N, vean cómo queda. El M, recuerden, es el I sub 12, o en este caso año civil 365 sobre 30, por plazo de la operación. El plazo de la operación son 17 días. El N, recuerden, si usan M por N y usan año civil, una regla que nunca falla es el N siempre se expresa en función del tiempo de la tasa, que es el numerador de la M. El N siempre lo expresan en función del tiempo de la tasa, que es el numerador de la M. Entonces, ¿cómo expreso 17 días en años? Y bueno, 17 sobre 365. Si ustedes simplifican el 365 con el 365, el exponente que me queda, 17 sobre 30, que es lógico, porque si la tasa es mensual, ¿cómo expreso 17 días en meses? 17 sobre 30. Que no esté directamente el exponente como M por N no significa que no estén. Siempre está el M por N, lo que ocurre es que siempre, por lo general, se simplifica el numerador del M con el denominador del plazo, ¿sí? Pero siempre el M por N en tasa está. Esto es clave, lo tienen que entender, sobre todo para poder trabajar con equivalencias o cuando tienen plazos distintos a frecuencias de capitalización. Entonces, para no errarle, si utilizan año civil, es el plazo de la operación, ya sean días, meses o años, como se lo den, lo expresan en función del tiempo de la tasa, que el tiempo de la tasa siempre es el numerador de la M, ¿sí? Hecha esa aclaración, puedo despejar y obtengo que el plazo financiero, el precio financiado, perdón, es 958,06. Es decir, ¿cómo sería esto en la práctica? Este vendedor, que el enunciado es bastante corto, dice: un televisor se vende al contado en 900 pesos. Este vendedor lo vende con tarjeta de crédito, y ahí es donde te hacen el entre, sin pagar con tarjeta de crédito, sin intereses en un pago, a un precio de 958,06, que es el precio de lista o el precio financiado. ¿Sí? Pero para nosotros eso tiene un costo, como vamos a ver ahora en el inciso B, porque siempre el costo financiero se saca sobre lo que valdría de contado. Y ahí es donde te hacen la trampa los vendedores, porque te publican un precio de lista que es mayor al de contado, que tiene un componente financiero implícito, como ven acá.
900 tiene un componente financiero de un 2% mensual, por eso lo vende a 958,06. Pero el inciso A se calcula así. ¿Cuál es el precio financiado si el vendedor quiere ganar un 2% en 30 días? Un 2% en 30 días, cobra los 17. 958,06 es el precio financiado, que es el que vamos a usar para calcular el inciso B y el inciso C. Pasamos al inciso B. Dice el inciso B: ¿cuál es la tasa a 30 días que surge como costo para el comprador si debe pagar la tarjeta a los 28 días? ¿Cuál es la tasa a 30 días que surge como costo para el comprador si debe pagar la tarjeta a los 28 días? Vamos a ver la línea de tiempo que veníamos partiendo del principio, que tenemos acá. Al estar analizando el punto de vista del comprador, vamos a analizar el momento 0 y el momento 28. Siempre cuando calculamos costo financiero analizamos flujos. Acá el 17 no me importa, ¿sí? Porque esto es solamente para el vendedor. Vamos a usar el momento 0 y vamos a usar el momento 28. Y analizamos qué es lo que recibe este comprador. Este comprador recibe en el momento 0 un televisor que vale 900 pesos de contado y pone a los 28 días, cuando va a pagar el resumen de la tarjeta de crédito, el precio financiado. Entonces el flujo que tenemos que analizar es cómo estos 900 pesos se convierten en estos 958. Lo podemos asimilar a la fórmula de monto y decimos: esto es el capital inicial, el precio financiado es el monto. ¿Qué tengo que averiguar? La tasa. Precio financiado es igual a monto, precio de contado es igual a capital inicial por factor de capitalización, 1 más I a la N, a la M por N en este caso. Y como me pide la tasa 30 días, mi incógnita es la I sub 12, que yo sigo operando y trabajando con año civil o año exacto, que la voy a expresar como I 365 sobre 30. Y obviamente el exponente me va a quedar M por N. M es 365 sobre 30. ¿Y cuál es el plazo de la operación? El comprador paga la tarjeta de crédito a los 28 días, es decir, que el plazo de la operación es 28 días. ¿Y cómo expreso el N? El N siempre lo expreso en función del tiempo de la tasa. 28 sobre 365. El tiempo de la tasa es el numerador de la M. Fíjense que si yo reemplazo y simplifico, tengo monto, precio financiado 958,06, precio de contado, capital inicial 900, factor de capitalización 1 más I sub 365 sobre 30 elevado a la 28 sobre 30. ¿Por qué? Porque este 365 se va con este 365. Y lo que ocurre es que, como la tasa es mensual, ¿cómo me quedó el exponente? El plazo de la operación expresado en meses. ¿Cómo expreso 28 días en meses? Y 28 sobre 30. Pero viene de hacer el M por N. El M, recuerden, frecuencia de capitalización. El N, plazo de la operación. Y si hacemos y respetamos siempre el M por N y el N lo expresamos en función del tiempo de la tasa, es decir, el denominador del N va a ser el numerador de la M, y ahí no le erran nunca el M por N. Y si no, analizan los periodos. Tengo tasa mensual, expreso el periodo en meses. Tengo tasa anual, expreso el periodo en años. Y ahí tampoco le erran, que es cuando veíamos el ejercicio 2 que hablábamos de sincronicidad entre tasa y plazo. Acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre el exponente lo vas a expresar en función de la periodicidad de la tasa. Si la tasa es mensual, el plazo lo tenés que expresar en meses. Si la tasa es bimestral, el plazo lo tenés que expresar en bimestres. Y así sucesivamente. O aplican el M por N y usan esa regla que nunca falla. El plazo de la operación lo expresan en función del tiempo de la tasa, y el tiempo de la tasa viene dado por el numerador de la M. O buscan la sincronicidad entre la capitalización de la tasa y cómo expresan el plazo de la operación, es decir, cómo arman los periodos. Tasas mensuales, plazos mensuales, tasas anuales, plazos anuales. Luego de despejar mi incógnita, paso esto dividiendo, paso esto como raíz, mi incógnita es, y paso este 1 restando, me queda que el costo financiero para este comprador es del 0,06927. ¿Qué significa esto? Que a él le estaban diciendo que lo estaba comprando sin interés, pero la simple diferenciación del precio de contado con los 958
tiene un costo financiero implícito, que es que no lo puede comprar de contado, entonces le sale más caro porque lo paga a los 28 días en el precio de lista, que son los 958, que implica casi un 7% mensual, ¿sí? Un 6,93% mensual. 6,93% mensual es el costo financiero para este comprador, solamente por el hecho de, en vez de pagar 900, paga 958. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué ocurre con el banco. El inciso C nos dice cuál es el rendimiento a 30 días para el banco emisor de la tarjeta. Entonces, ¿qué vamos a analizar acá? Ahora vamos a analizar los flujos que están relacionados con el banco. Que es decir, vamos a usar el del momento 17 y el momento 28. Para este inciso, el C, el momento 0 no me importa, ¿sí? Solamente me importa el momento 17 y el momento 28. ¿Por qué? Porque es el flujo que interviene el banco. ¿Qué es lo que pone el banco? ¿Qué es lo que recibe el banco? Fíjense. En el momento 17, el banco pone un 95% del precio financiado que le adelanta al vendedor de electrodomésticos, le paga, le adelanta la venta que hizo acá con el comprador en tarjeta de crédito, y el banco recibe en el momento 28 por parte del comprador, cuando paga la tarjeta de crédito, el 100% del plazo financiado. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿qué es lo que pone el banco? El 95% del precio financiado al vendedor en el momento 17, y ¿qué recibe el banco en el momento 28? El 100% del precio financiado, que es lo que paga el comprador cuando paga la tarjeta de crédito. Esto sería un valor actual o un capital inicial, esto sería un valor futuro. ¿Y cuántos días pasaron de acá a acá? El plazo de la operación, 11 días. ¿Cuál es el rendimiento a 30 días para el banco en este plazo de operación de 11 días que puso esto y obtuvo esto? Entonces, obtuvo 958,06, puso 910,16, que es el 95% del precio financiado, que es esto que está acá, y obtenemos, si a eso lo multiplicamos por 1 más i a la n, que es la incógnita, la i sub 12 o la i 365 sobre 30, porque me pide el rendimiento de 30 días. Fíjense cómo está armado el exponente en m por n. M 365 sobre 30, que es el m de la tasa equivalente, y el plazo de la operación, que son 11 días, 11 dividido 365, porque el plazo de la operación, que son 11 días, se expresa en función del tiempo de la tasa, si lo hacemos con m por n. O directamente, si tengo tasa mensual, expreso el plazo en meses. ¿Cómo expreso 11 días en meses? 11 sobre 30, que es lo mismo que esto cuando se simplifica, ¿sí? Y me da que el banco tuvo un rendimiento a 30 días de 0,150482,566, es decir, 15,05% aproximadamente por la misma operación. No por nada, los tres incisos que tenemos son tasas mensuales o rendimientos mensuales. ¿Por qué? Porque lo que buscamos en este ejercicio es que ustedes vean de las tres personas intervinientes cuáles son los distintos resultados. Fíjense, para el vendedor en esta operación que hizo por el simple hecho de tener una intermediación con una tarjeta de crédito, por el cambio de precio entre el precio de contado y el precio financiado, ganó por la operación financiera en sí misma un 2% mensual. El comprador, por el simple hecho de no tener el efectivo y tener que comprarlo con la tarjeta de crédito, suponiendo que estaba comprando sin interés, pero que la diferencia entre el precio de contado, que era 900, y el precio financiado, que le pagó en el resumen de la tarjeta 958, hizo que tuviera un costo efectivo mensual de 7%, 0,069. Es decir, el vendedor ganó un 2, al comprador le salió un 7, y fíjense el banco, por el simplemente hecho de ser un intermediario y no producir nada. El banco, simplemente por intervenir y adelantarle esta plata al vendedor, es decir, los 910,16 en el momento 17, y cobrar por parte del comprador en el momento 28, es decir, después de 11 días, los 958, ganó un 15,05% de rendimiento mensual.
El vendedor gana un 2%. El comprador le salió un 7%, suponiendo que algo que estaba comprando en una operación sin interés cargado. Y el banco gana un 15% por el simplemente hecho de operar como un intermediario entre el vendedor del electrodoméstico y el comprador del electrodoméstico. Eso es lo que se busca en este ejercicio, entender los resultados de cada parte interviniente y que el banco siempre gana. Así que este es el último ejercicio que desarrollo. Cualquier inquietud, cualquier duda, escriban al foro, manden un correo. No se queden con dudas con tasas. Son ejercicios, son temas clave para poder entender y desarrollar todo lo que sigue en la asignatura. Así que nos estamos viendo por el campus. Mucha suerte, muchos éxitos. Nos vemos.